sabido de qué está ocurriendo al interior de Irán. Pero llegó una información respecto de la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. Ella es activista iraní, ha estado detenida en incontables ocasiones y su última detención ocurrió en diciembre del año pasado. Ahora su familia dice que la Premio Nobel de la Paz está en un estado crítico y que las autoridades de Irán se rehúsan a trasladarla a Teherán, donde ella habitualmente se atiende. Pasemos a revisar el informe que preparó nuestra compañera Mariana Araya. Un diploma del Premio Nobel, una pintura familiar y una pregunta urgente. Si Narges Mohammadi, una de las voces más conocidas contra la represión iraní, logrará sobrevivir. Mi objetivo es lograr la paz y los derechos humanos, y estoy decidida a redoblar mis esfuerzos. Narges Mohammadi, de 54 años, ganó el Nobel de la Paz en 2023 y lleva casi una década en prisión, con arrestos y condenas sucesivas por su activismo contra la pena de muerte, la represión política y las restricciones impuestas a mujeres y niñas. En marzo pasado, la activista sufrió un infarto y su familia denuncia que no está recibiendo el tratamiento especializado que necesita. 2 de sus arterias principales están completamente obstruidas, padece una cardiopatía y una neumopatía y su corazón requiere seguimiento médico. Su familia asegura que el hospital en Zanyán no tiene cómo tratarla adecuadamente y que las autoridades iraníes siguen negándose a trasladarla a Teherán, donde están sus especialistas. Incluso los doctores en el sistema judicial, los doctores forenses, el fiscal adjunto de Teherán, todos han visitado a Narges y creen que su vida está en peligro y que necesita al menos un mes fuera de prisión para ser tratada adecuadamente. La denuncia ya escaló a organismos internacionales en medio de un endurecimiento general de la represión iraní, con miles de arrestos y ejecuciones. Instamos a las autoridades a que detengan todas las ejecuciones, establezcan una moratoria respecto al uso de la pena de muerte, garanticen plenamente el debido proceso y juicio justo, junto con liberar de inmediato a quienes se encuentran detenidos arbitrariamente. Quiero que la Unión Europea sitúe los derechos humanos en el centro de las negociaciones políticas y no solo como una cuestión decorativa. Las instituciones de derechos humanos en Europa son muy sólidas. El caso de Narges Mohammadi revela la historia de una mujer que ha desafiado al régimen iraní durante años y que ahora, incluso desde el hospital, sigue exponiendo el costo extremo de esta resistencia. Vamos a cambiar de tema y nos vamos al Océano Atlántico porque el crucero que registró este brote de hantavirus ya va camino a las Islas Canarias, debería llegar el próximo domingo a estas islas españolas y hoy se confirmó que una vez que llegue entonces a España, a territorio español, los pasajeros extranjeros van a ser repatriados, mientras que los españoles van a hacer una cuarentena en Madrid. De acuerdo al Ministerio de Sanidad de España, actualmente no hay ningún pasajero ni tripulante que presente síntomas al interior del crucero y los que presentaban síntomas entonces ya fueron evacuados. Actualmente se contabilizan 8 casos de hantavirus, 3 de ellos fallecieron y 3 entonces estarían con síntomas quizás más o menos graves. También se confirmó que se trata efectivamente de la cepa Andes, esta cepa del virus Anta que se transmite de persona a persona. Pasemos a escuchar qué dijo hoy la ministra de Salud de España. Pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil. Si no tienen ninguna situación clínica que lo impida, van a ser repatriados a sus países y ahí seguirán los protocolos y las directrices que ordene cada uno de los países. Bueno, este crucero entonces va a llegar a las Islas Canarias, sin embargo hay temor en la población. Dicen que tienen miedo entonces de un posible brote en la isla, algo que descartan entonces las autoridades españolas. Todo esto está siendo coordinado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hoy también se conoció que hay 23 pasajeros de este crucero que hicieron una escala, se bajaron en la isla Santa Elena y desde ahí entonces partieron a sus respectivos países. Según lo que se sabe hasta ahora, están en la búsqueda de estos pasajeros, pero uno de ellos entonces ya se confirmó
que tiene síntomas y de hecho están ingresados en un hospital en Suiza, por lo que ahora el trabajo de la OMS es dar con el paradero de estos 23 pasajeros. Mientras tanto, en las Islas Canarias entonces hay temor en la población de que llegue este barco. Sin embargo, desde España, las autoridades españolas aseguran que rápidamente estos pasajeros van a ser repatriados y el resto va a ser cuarentena. Ninguno de ellos hasta ahora presenta síntomas. Escuchemos lo que dijeron desde las Islas Canarias. Que si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. Por lo tanto, si los países quieren enviar aviones para recoger a sus ciudadanos y llevarlos a su país de origen, ¿por qué hay que estar 3 días viajando a Canarias? Nadie nos lo ha explicado, nadie nos ha dicho el por qué. Y vamos a cambiar de tema, atentos entonces a lo que ocurre con este crucero. Hoy, a los 87 años, murió Ted Turner, quien es el fundador de la cadena CNN y que para muchos es un visionario de las noticias. Gracias a él se creó el formato de canales de noticias 24 horas. También fue un destacado entonces hombre de negocios y también de filántropo. ¿Quién fue Ted Turner y cuál fue su huella en los medios de comunicación? Lo vemos en el informe que nos llega desde CNN. Rompió todos los moldes, cambió el mundo. Conocido como la Boca del Sur y el capitán extravagante, Ted Turner construyó un imperio mediático que cambió las noticias por cable para siempre. No tenía límites máximos en cuanto hasta dónde podíamos llegar. Campeón, filántropo, ambientalista. No sé cómo rendirme, no está en mis genes. En 1970, Ted compró una estación de televisión en problemas. Era una estación de televisión UHF en Atlanta que no estaba en muy buen estado. Él iba a transformar la televisión UHF en un nuevo mundo de televisión por satélite. Ted le dio otro nombre a la estación, WTBS, y se convirtió en la primera superestación del país. Lo que Ted hizo posible fue tan importante como la revolución de Internet en los años 90 y 2000. Mientras construía la superestación, puso sus miras aún más altas y aspiró a crear un canal de 24 horas de noticias. Trabajaba hasta las 7 en punto y cuando llegaba a casa se habían acabado las noticias, así que me perdía por completo las noticias en televisión y me di cuenta de que había mucha gente como yo. La gente la veía como una idea tonta que estaba destinada al fracaso, pero subestimaron a Ted Turner. La mayoría de los líderes del mundo pensaban que Ted estaba loco. Iniciamos las transmisiones el 1 de junio y salvo que haya problemas con los satélites en el futuro, no dejaremos de transmitir, ni cuando se acabe el mundo. Vamos a estar al aire, lo vamos a cubrir en vivo. Dedico el canal de noticias a Estados Unidos. Cable News Network. CNN emitió su primera señal el 1 de junio de 1980. Se necesitaron 5 años para que generara ganancias. Viví 20 años en mi oficina. Era como uno de nosotros. Te lo podías encontrar en bar de desayunando en el Hard News Café. Los críticos lo llamaron CNN Chicken Noodle News, noticias de pollo con fideos. Pero la guerra del Golfo le daría a CNN el respeto que merecía. Era la primera vez que una guerra se transmitía en vivo por televisión y solo se podía ver en CNN. Sigo creyendo que fue la mejor primicia de la historia del periodismo. A Ted no le importaban tanto los índices de audiencia como ser la cadena más confiable de noticias. A Ted también le importaba el mundo. Durante un periodo de 10 años, donó $1.000 millones a las Naciones Unidas. No soy más pobre de lo que era hace 9 meses y el mundo está mucho mejor. Y expandió su imperio lanzando cadenas como TNT y Turner Classic Movies. Antes de cumplir 80 años, Ted reveló que tenía demencia con cuerpos de Louis, una enfermedad progresiva. Pasó sus últimos años atesorando momentos privados en su rancho y con su familia.
Bueno, ahí está entonces, Alicia, yo creo que en la cadena madre de CNN Chile, nos vemos a esa inspiración que tuvo Ted Turner por el periodismo, por las noticias 24 horas, de la que CNN Chile fue precursora, por lo menos acá en nuestro país. Por lo tanto, claro, a él debemos esa pasión por el periodismo que empezamos a llevar el legado de él acá. Y fue destacado por todos en el mundo de las comunicaciones, incluso también por el presidente Donald Trump, que sin embargo, claro, alaba a la persona, pero dice que luego la cadena no fue de su gusto y ahí hace una crítica a la cadena. Pero el valor de la información, de las noticias y de la independencia la marcó, por cierto, Ted Turner. Y claro, como CNN Chile, lamentamos profundamente su muerte y reconocemos este legado. Exactamente, y mira cómo son las cosas, porque su muerte ocurre justo cuando hace poco se celebró el Día de la Libertad de Prensa, cuando se conocen las últimas cifras respecto de los periodistas. 2024 y 2025 han sido los años más letales para el ejercicio del periodismo. Según Reporteros Sin Fronteras, la libertad de expresión es en la mitad de los países muy difícil de ejercer, y precisamente ese es el tema que vamos a tocar en Conexión Global Prime, la dificultad que está teniendo el ejercicio del periodismo, pero a la vez la importancia que tiene esta profesión para informar lo que está ocurriendo en todo el mundo. Como garante de la democracia. Exactamente. Pero nos vamos a ir con una imagen distinta. Exactamente, Mati, porque mira lo que está ocurriendo a esta hora en el Palacio Nacional de México, en el Palacio de Gobierno de este país, porque ahí se ve como miles de jóvenes están esperando a la famosa banda de K-pop BTS. Este grupo fue invitado por la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ahí vemos entonces la cantidad de gente que está esperando a este grupo. Llegaron entonces al Palacio Nacional y se espera que salgan al balcón entonces a saludar a los jóvenes que esperan entonces este concierto de BTS, que ojo, BTS, este grupo va a venir a Chile, las entradas se agotaron rápidamente, es un fenómeno a nivel mundial, hay que decirlo, y vamos a ver quizás si se repite esta escena en nuestro país. Por supuesto, en CNN Prime les vamos a llevar el momento cuando salga BTS a saludar a los jóvenes mexicanos que esperan entonces la presencia de este grupo de K-pop. Bien, Alicia, nos despedimos entonces con esta imagen. Vamos a ver cómo se convierte esta imagen en un rato más en una multitud incluso más grande. Bueno, hoy día, tú lo decías, es noche de Conexión Global Prime, así que todos los detalles los recopilamos a esa hora. Gracias por habernos acompañado con distintos tipos de material. Como siempre, hasta mañana, Alicia, y nosotros les agradecemos que nos hayan acompañado en esta muy, muy noticiosa edición de Hoy es Noticia. Nos reencontramos mañana, que tengan muy buen resto del día.